¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, tu palabra. Buenos días, hermoso y maravilloso día. Dios les bendiga más. Hoy vamos a continuar de alguna forma con un tema que habíamos iniciado domingos atrás acerca de las metas. Ahora este tema lo he intitulado ¿Con quién camino a la meta? Y vamos a revisar en nuestras Biblias el libro del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3 versículos 13 y 14, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Santo Espíritu de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una meta es el punto deseado, es lo que anhelamos. Vendría a ser lo que esperamos alcanzar, el objetivo final. Y para alcanzar nuestras metas requerimos tener muchos aliados. Recordamos los éxitos, las victorias que hemos logrado, las metas que hemos alcanzado. Siempre hemos tenido personas, a veces instituciones que nos han ayudado a alcanzar la meta. Esos son los aliados. Y hay una cosa que debemos de considerar en este tiempo, y es que no siempre lo que encontramos son aliados. Encontramos que el primer aliado a tu meta es el Dios Todopoderoso, que siempre está dispuesto, que dice yo te ayudaré, que dice yo estaré contigo, que te dice clama a mí, yo te responderé. Ese es el primer aliado. Ese es un aliado maravilloso, ese es un aliado que necesitamos nosotros. Y necesitamos también de personas financistas, a veces necesitamos de esas personas que nos apoyan moralmente también, que cuando hemos sentido deseo de desistir, pues nos ayudan a permanecer firme, a perseverar. Todos esos son nuestros aliados maravillosos y damos gracias a Dios por esos aliados y los bendecimos. Pero el tema de hoy se trata de que ¿con quiénes yo voy para la meta? Pues yo debo ir con los aliados. Y quiero aclarar esto porque hay enemigos también de las metas. Y el primer enemigo con el que nos encontramos, nosotros nos topamos, se llama desobediencia. No se puede llegar a la meta si nosotros no somos obedientes a lo que ya está predeterminado, a lo que está establecido. Un deportista no llega a la meta si no cumple rigurosamente con el reglamento de la federación a la cual pertenece ese deporte, si no cumple con todos los instructivos que les da su entrenador, si no cumple con la disciplina. Es decir, entonces que el primer enemigo para alcanzar la meta se llama la desobediencia. Y la desobediencia ha estado presente a lo largo de toda la historia. Y el primer acto desobediente lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Eva, pues advertida de que debía de abstenerse de comer de esa fruta, ella pues desobedece, escucha la voz de la serpiente y come de esa fruta, trayéndole unas consecuencias totalmente devastadoras, unas consecuencias que usted y yo las conocemos. Es decir, entonces, que la desobediencia nos impide alcanzar la meta. Es el primer enemigo. Por ejemplo, la desobediencia te va a presentar atajos. La desobediencia te va a presentar caminos irregulares para que tú procures la meta evitando el paso normal. Y realmente la desobediencia es el primer enemigo. Lo que quiere decir que con quién tengo que aliarme, quién es el amigo con el que debo caminar hacia la meta, correr hacia la meta, es la obediencia.
Y un modelo que alcanzó la meta, pero de una manera extraordinaria, es nuestro Señor Jesucristo. Es un modelo de obediencia. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como consecuencia de su obediencia, pues está hoy sentado a la derecha del Padre y gobierna con el Padre. Es decir, entonces, que tenemos que aliarnos con la obediencia. El segundo enemigo que nosotros nos vamos a encontrar son los malos consejeros. La voz de las malas conexiones. A veces nos unimos con malas conexiones. Vemos nosotros en el libro La Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 6 al 16, que habla la historia del rey Roboam, hijo de Salomón, que ante una decisión que debía tomar, buscó el consejo en principio de los ancianos, los que le habían servido a su padre, pero desechó el consejo de los ancianos y buscó el consejo de los jóvenes, de los que se habían criado con él. ¿Y cuál fue el resultado final? Un fracaso. Desechó el buen consejo de los ancianos y buscó el de los jóvenes inexpertos, inmaduros, y lo llevó a fracasar. Entonces nosotros debemos, de acuerdo a la meta que tú te has trazado, tú debes rodearte de las personas que te ayuden a alcanzarla. Debes rodearte de personas que están dentro de tu misma visión de las cosas. Tú no te puedes asociar o no te debes asociar con personas que tienen una visión distinta. Tú tienes que estar con gente que también esté con el mismo ímpetu de vencer, de avanzar, de crecer. Rodéate siempre de personas que te animen, personas que en función a tu meta te sirvan de un acicate para avanzar. Si tu meta es ser un empresario, tus reuniones tienen que ser con gente de negocio, con gente del reino, pero vinculada a los negocios, con gente que actúa con honestidad, con gente que ha emprendido y se le ve que ha tenido éxito. Con esas son las personas. Es decir, que un aliado para tu meta y con quien tienes que caminar debe ser con gente correcta, con buenas conexiones, ya que las malas conexiones siempre nos llevan al fracaso. Debes buscar consejos en aquellos que a ti te dan cobertura de alguna manera, ¿verdad? Consejos en tus padres, en esas personas que quieren tu bien, tus líderes espirituales, en tu pastor, consejos en personas que verdaderamente tú a lo largo te has dado cuenta que tú les importas, que tú eres valioso para ellos, que eres de estima. Entonces realmente ese buen consejo te va a ayudar. Y tienes que tener la otra actitud que no la tuvo Roboam, que fue la de que una vez que escuchó el consejo de los ancianos, ese no le pareció porque no le dijeron lo que él quería oír. Tú tienes que estar dispuesto a escuchar el consejo, pero a prestarle atención al consejo y actuar conforme al consejo. Ese es el segundo aliado que tiene que caminar contigo y que lo vimos que lo contrario es un enemigo de la meta. También tienes que cuidarte de los fracasados. Tienes que cuidarte muchísimo de los fracasados. Los fracasados normalmente son envidiosos. Los fracasados son aquellos que no lo quieren intentar más, que no perseveran y ellos siempre procuran de que los demás se queden como ellos. Vemos nosotros un ejemplo en el libro de Nehemías, capítulo 2, del versículo 18 y 19. Nehemías vemos ese hombre de Dios, ese hombre que decidió restaurar los muros. Y bueno, tenía una meta que era la restauración y para ello consiguió ayuda, consiguió colaboración de hombres también de Dios y mujeres. Ahí trabajaron familias para la reconstrucción. Y encontramos nosotros que en un momento, cuando él estaba más decidido, más eufórico, con todos los hombres que estaban trabajando para él, se levantaron, porque siempre se van a levantar unos enemigos, unos fracasados, Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Se burlaron de él y lo despreciaron, y eso, por supuesto, desanima. Nosotros tenemos que buscar
las personas que hablen positivo, que te animen, gente que ha caminado el camino antes que tú y que te puede dar una orientación y que además en ese caminar tuvo éxito, en ese caminar se le vio que realmente tuvo un aprendizaje, una verdadera victoria. Entonces, el que nunca, tienes que grabarte esto, el hombre que nunca ha llegado a la meta, el hombre que no ha alcanzado la victoria no te puede ayudar porque no conoce el camino. Entonces siempre busca como aliados a los que ya la conquistaron, a los que la alcanzaron, a los que han recorrido y a los que tienen una visión positiva, una visión de éxito en la vida. El cuarto enemigo de la meta es la voz de la duda, lo que quiere decir que tú te tienes que aliar ¿a quién? Aliarte a la verdad. Y este enemigo de la voz de la duda no es otra cosa que el miedo. Mira, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Y hay una expresión que dice que valiente no es el que no ha tenido miedo, sino el que a pesar del miedo se levanta, camina, acciona, lo intenta, lo logra. Así es, hemos tenido miedo y nosotros pues indudablemente que el miedo te dan ganas de desistir, el miedo te lleva a rendirte, a ver los obstáculos como superiores a tu capacidad, pero debemos nosotros, y allí está la importancia cuando tú estás decidido a alcanzar esa meta, a actuar a pesar del miedo. Vemos nosotros en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 30, que Pedro caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Y mientras Pedro caminaba sobre las aguas y sus ojos estaban puestos en Jesús, Pedro caminó sin ninguna dificultad. Por allí hay quien dice, bueno, pero Pedro tuvo poca fe porque Pedro se hundió. Yo digo que tuvo muchísima fe porque caminó, aunque hay un pedacito de ahí, no se cuenta otro que caminó sobre las aguas. Yo creo que tuvo fe. Sin embargo, le entró el miedo. ¿Qué aprendemos de esto? Que nosotros debemos, para mantenernos nosotros firmes en la meta, debemos de tener los ojos puestos en la meta. Mientras Pedro miró a Jesús, Pedro no se hundió. Pero cuando él desvió, se desenfocó su mirada de Jesús y la puso en el fuerte viento que estaba, se sentía, era un viento muy fuerte, allí le vino el miedo y el miedo lo llevó a hundirse. Entonces, ¿qué debemos nosotros aprender? Que nosotros debemos de mantenernos mirando la meta. Como lo dice en el libro de Filipenses, con los ojos puestos en la meta del supremo llamamiento. Debe ser eso para nosotros nuestro anhelo, debe ser nuestro sueño. Entonces, el aliado nuestro ha de ser poner nuestros ojos en la meta a pesar del miedo. Otro de los enemigos sería el mal carácter, creo que es el número 5, y el aliado sería entonces una buena actitud. Caminar hacia la meta con una buena actitud, eso nos hace ver las cosas más sencillas, nos hace ver las dificultades superables, nos hace tener empatía con los que también están corriendo con nosotros, porque a veces vamos hacia la meta conjuntamente con otras personas. El mal carácter, la mala actitud nos hace que las personas se separen de nosotros. Nos convertimos en seres desagradables. Nos convertimos en personas que, mira, nada más que con mirarnos, a veces, mira, es de mal carácter, entonces lo rechaza. Y eso no quiere decir que en un momento no tengas alguna situación que te lleve a fruncir el ceño. No he dicho eso. Lo incorrecto es que pases toda la vida con el ceño fruncido. Entonces, cuando has decidido tomar una meta, ir por la meta, alcanzar esa meta, tú tienes que
cambiar de actitud, comenzar entonces a actuar con una buena actitud, pensando siempre que lo vas a lograr, sabiendo que el Señor te va a ayudar. Cuando nosotros tenemos esa actitud de que el Señor nos va a ayudar, de que lo vamos a lograr, de que no es con nuestra fuerza, pero con la fuerza del Señor sí podemos, tenemos una actitud de alegría, de contentamiento, todo va a fluir. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 16, dice que no seamos altivos, que nos asociemos con los humildes y con los sabios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es decir, que no escuchemos lo que nos dice la mente nuestra. La mente te dice, mira, tú no puedes, tú estás derrotado, devuélvete, te vas a lesionar, esto es mucho, esto es muy largo. No, tienes que apartarte de esa voz de la carne y del mal carácter y tener entonces una buena actitud, con una mente que esté pensando lo bueno, que esté pensando lo justo, que esté pensando lo noble, que esté pensando lo que es de buen nombre, como lo dice la palabra, y entonces de esa manera vamos a alcanzar la meta. Muchos no han llegado a la meta porque escucharon su propia voz. Muchos no tuvieron ayuda, los aliados lo abandonaron antes de llegar a la meta por su mala actitud. Así es que si tú hoy tienes unas metas que te has trazado, primeramente busca alianza con el Dios Todopoderoso. Él todo lo puede, Él te ayudará. Busca también alianza con aquellos que pueden darte apoyo financiero, moral, de cualquier manera, esos que te aprecian, esos que te estiman. Comienza a ser obediente, con una obediencia verdadera. Apártate de los malos consejeros. Haz buenas conexiones con la gente que ha tenido éxito, con la gente que puede apoyarte en esas circunstancias y puede ser una base fundamental para ti. Abstente de tener contacto con los fracasados. Si vienen a ti, pues sencillamente no los escuches, ignóralos, no tengas contacto con ellos. No importa si tienes miedo, a pesar del miedo actúa y vas a ver que sí puedes, porque todo lo podemos en Cristo. Y finalizamos con: ten una buena actitud, no estés escuchando la voz de la carne y créele al que te dijo que en Cristo todo lo podemos. Espero que esta palabra bendiga tu vida y que a partir de ahora puedas iniciar tu camino o avanzar en el que ya has iniciado y no desistas hasta alcanzar tu meta, porque es de parte de Dios que tú seas coronado con victoria. Dios te bendiga, que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra, tiempo de encuentro con Dios, con la pastora Marisol Aguilarte.